Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Marcaanalítica. Hoy estaremos hablando de un tema que ha sido poco abordado por la comunidad financiera, como lo es la posibilidad de que la economía estadounidense sufra de un fenómeno denominado estanflación. La estanflación se caracteriza por alta inflación con caída de la economía. El mercado de valores ya ha descontado una recesión en la economía estadounidense con una caída del índice Standard & Poor's en 25% durante los primeros 9 meses del año. En este capítulo vamos a ver qué es esta inflación, cuáles son los factores que inciden en ella y lo más importante, cómo podemos proteger nuestras inversiones en periodos recesivos y de alta inflación. Así que sin más preámbulo, vayamos al contenido del video. En septiembre de 2022, los mercados financieros extendieron la caída que venían mostrando desde inicios de año. Desde enero a septiembre, el Standard & Poor's 500 acumuló una caída de 25%, mientras que el Nasdaq retrocedió aún más al registrar una baja de 31%. Los temores de los inversionistas también se extendieron hacia otros activos como el Bitcoin, que cayó 58%, y el oro, que retrocedió 9%. Por el contrario, el petróleo acumuló ganancias de 8% y el rendimiento del tesoro se elevó más de 200 puntos básicos. El comportamiento bajista del mercado es reflejo de los temores de una recesión tras el alza de las tasas de interés para frenar la inflación, o peor aún, de los temores de una posible estanflación. La pregunta es si el mercado detendrá su caída o se extenderá por más tiempo. ¿Qué es estanflación? La estanflación es un concepto que combina la indeseable situación de estancamiento económico más una elevada inflación. El temor es de que una vez que se entra en este fenómeno, es difícil salir de él, ya que las medidas para solucionar un problema, como el de la inflación, agrava el otro, que es un menor crecimiento y una mayor tasa de desempleo. Las cifras actualmente confirman que la economía estadounidense tiene dos de los tres problemas de la estanflación. Por un lado, hay una caída del PIB en los 2 primeros trimestres del año y la inflación alcanza los máximos de 40 años. El primer problema se vincula con la elevada inflación. En agosto, el índice de precios al consumidor se situó en 8,3%, un retroceso con respecto a los niveles máximos alcanzados en junio. Esta desaceleración se explica por los menores costos de la energía. No obstante, la inflación de alimentos y de vivienda se mantiene en los mayores niveles de la década de los 80. La preocupación de la Fed es que la inflación se salga de control, por lo que está elevando las tasas de interés de forma rápida para frenar la demanda. Desde marzo de 2022 ya se contabilizan 4 aumentos en las tasas de interés para situarla en 3,25%. Y se esperan que se hagan otros aumentos en los siguientes meses para llevarla a final de año a 4,4%. El alza de tasas ha llevado a que el rendimiento del tesoro de corto plazo sea más alto que lo de largo plazo. Y esto es lo que se conoce como la inversión en la curva de rendimientos. El segundo elemento tiene que ver con la recesión. Cuando se da la inversión de la curva de rendimientos, se disparan las alertas de que la economía podría sufrir una recesión en los próximos meses. El poder predictivo de esta situación ha sido verificado en 6 de las últimas 7 recesiones ocurridas desde la década del 1970. La explicación se asocia al hecho de que los inversionistas anticipan riesgos futuros como la caída de las tasas de interés real y la pérdida que produce al dinero el alto nivel de inflación. El tercer requisito para que se considere la estanflación es que exista una elevada tasa de desempleo, algo que no se refleja aún en el mercado laboral. En agosto, la tasa de desempleo se situó en 3,7%, levemente por encima del nivel de julio, con 6 millones de personas sin trabajo, en los mismos niveles antes de la pandemia. Aunque no se observan alertas en el mercado laboral, bajar la inflación a niveles de 3% en 2023, como lo plantean las autoridades, requerirá de un nivel de desempleo aún mayor. Aterrizaje fuerte o aterrizaje suave. Las autoridades reconocen que desinflar la economía tendrá sus costos por los impactos que causarán en el mercado de vivienda, en el consumo, en la inversión y en el mercado laboral. El debate se centra en si las autoridades podrán causar una fuerte recesión o un aterrizaje fuerte o una desaceleración, lo que se conoce como un aterrizaje suave. Las medidas más graduales podrían suavizar los efectos en la demanda, pero se corre el riesgo de que la inflación se haga más persistente,
lo cual sería mucho más costoso en el largo plazo. De tal manera que el escenario que cobra más fuerza es el del aterrizaje fuerte, ya que no se espera que la inflación baje a la meta de 2% sin causar recesión. Desde el lado del sector real, ya los consumidores ven un deterioro de las condiciones financieras, ya que se sitúan en niveles similares a los observados en la crisis de 2008. Las familias perciben que no es un momento apropiado para iniciar nuevos negocios o para comprar activos, debido al encarecimiento del crédito y a los elevados precios. En los últimos 6 meses, entre marzo y agosto de 2022, las ventas al detal promediaron una variación anual inferior a la registrada en los 6 meses previos. Mientras que del lado financiero, el índice de renta fija que mide la evolución de los bonos experimentó una caída de 21%. Históricamente existe una relación inversa entre el mercado de renta fija, es decir, los bonos, y los mercados de renta variable, es decir, el de las acciones, debido a que los inversionistas se movían de un mercado a otro en función del riesgo-retorno. No obstante, la caída simultánea de acciones y bonos que se observa actualmente no se observaba desde 1970. La inflación erosiona los ingresos y reduce el precio de los bonos. Mientras que del lado financiero, el índice de renta fija que mide la evolución de los bonos experimentó una caída de 21%. Históricamente existe una relación inversa entre el mercado de renta fija, es decir, los bonos, y los mercados de renta variable, es decir, el de las acciones, debido a que los inversionistas se movían de un mercado a otro en función del riesgo-retorno. No obstante, la caída simultánea de acciones y bonos que se observa actualmente no se observaba desde 1970. La inflación erosiona los ingresos y reduce el precio de los bonos. ¿Cómo proteger el capital en momentos de alta inflación y alza en las tasas de interés? Es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para preservar el capital en momentos recesivos. En primer lugar, se recomienda amortizar las deudas para evitar los mayores costos financieros. Mantener cierto nivel de liquidez que permita afrontar las necesidades de corto plazo también es recomendable. Una alternativa de bajo riesgo para generar ingresos que permitan preservar el capital es la inversión en instrumentos de renta fija, es decir, en bonos que pueden ser públicos o corporativos y que pueden rendir entre 3 y 5% según sea el instrumento y el plazo. Dada la caída del mercado de valores, muchos inversionistas consideran que es el momento más apropiado para invertir, ya que se pueden encontrar buenas empresas que coticen a un buen precio. Buenas empresas se consideran aquellas que tienen buenos márgenes, disponen de bajos niveles de deuda y que coticen a un buen precio. Existen acciones que permiten también generar ingresos pasivos, que son los dividendos, y que permiten reducir la volatilidad del portafolio. La inversión en acciones tiende a ser más rentable, pero en periodos más largos. En resumen, podemos decir que las tasas de interés seguirán al alza y la inflación podría moderarse un poco. El escenario más probable es el del aterrizaje fuerte, por lo que el sesgo bajista del mercado continuaría por más tiempo. No obstante, se pueden observar rebotes en el corto plazo. Existen instrumentos para proteger el patrimonio y las caídas pueden ser oportunidades para invertir en acciones que coticen con buenos precios, lo que puede generar buenos retornos. En un próximo video estaremos hablando de los diferentes tipos de acciones, de valor versus crecimiento, y si te gustó este video y tienes algún comentario, déjanoslo saber.